Estamos con José Villar, el que fue alcalde de Torreperojil desde el año 1987 hasta 1996, según, ¿no, José? Y queremos, él ya tiene sus años, y ya no solo por alcalde, sino por los años que tiene y por las vivencias que ha tenido en Torreperojil, pues conoce mucho y bien la historia también del pueblo. Y en este caso le vamos a preguntar por el carnaval, cómo se vivía el carnaval y cómo se vivía antiguamente y la trayectoria que ha tenido. Buenas, José, cuéntanos. Muy buenas, Sebastián. No, el carnaval aquí en Torreperojil ha sido una cosa de muchísima tradición. Yo voy a contar a mi padre, mi abuelo, que en la época de la República, anterior a la República, se hacían unos grandes carnavales aquí en Torreperojil, se hacía un baile de carnaval, en fin, que había mucho ambiente de carnaval, salían muchas comparsas, de hecho se sacaban muchas letrillas, aunque había uno que era el sabio melonero, que era el que sacaba la mayoría de las letrillas, y ahí algunas letrillas eran muy famosas. Rezaban con, entonces había en esa época la zarzuela y le daban la música de la zarzuela. ¿De qué año estamos hablando? Pues estamos hablando de los años 30, veintitantos, 30. Estamos hablando de ese año. Había, y muchas de las zarzuelas, luego la música la acoplaba a cosas que se sacaban de las letrillas, se sacaban cosas de que se habían puesto novios, que se habían separado, las cosas del pueblo, las cosas estas. Muy locales, ¿no? Sí, siempre se ha cantado sí, las siempre. Cosas muy locales. Aquí las comparsas que han salido y las letrillas que han salido prácticamente han sido de cosas locales, de personajes del pueblo que se les ha criticado, que se les ha dicho, en fin, eso ha sido siempre. Luego ya en la época de la República, pues exactamente igual, hubo también mucho ambiente. Luego ya vino, por desgracia, la guerra y ya que se suspendió. Y después, en la dictadura de Franco, los carnavales estaban prohibidos. En toda España estaban prohibidos. Aquí en la provincia de Jaén estaban prohibidos y solamente se celebraban en dos pueblos, en La Carolina y en Torreperojil, por aquella tradición. Pero siempre de forma ilegal, ¿no? Sí, de forma ilegal, porque se daba la circunstancia y la paradoja que el alcalde de aquí de Torreperojil, en aquel momento, el alcalde que había, en aquel momento, pues tenía que hacer un bando por obligación del gobierno civil, un bando en el que decía que se prohibía el carnaval. Y incluso que se le multaba a la gente si se vestía de carnaval y tal y igual, ¿no? Vale. Aquello era un formulismo que había que hacerlo, el alcalde lo hacía, pero luego el día del domingo de carnaval, pues se hacían los 3 días. Domingo de carnaval, lunes y martes de carnaval. Ya el miércoles entraba la cuaresma, ya era el miércoles de ceniza. Y esos 3 días, pues el domingo, no podía salir, todo el mundo lo sabía, que no podían salir ninguna máscara hasta después de la misa de 12. La misa de 12, que era la misa más solemne, donde iba toda la derecha, donde iba toda la gente más del pueblo, más eso, pues cuando terminaba la misa era cuando podía salir la gente. Si salía cualquier máscara antes, la multaban y la cogían y la podían encerrar en el calabozo de aquí, que tenía el calabozo municipal. Por tanto, hasta que ese era el momento en que ya se empezaba. Y quien anunciaba el carnaval era un personaje de aquí, una persona aquí, que era Felipe Granao. Felipe Granao, que es el abuelo de los trinitos. Felipe, yo lo conocí, ese hombre era un hombre muy simpático, muy agradable, muy gracioso para el carnaval. Y ese era el que anunciaba el carnaval. Se montaba en una borrica, se ponía la pelliza del revés, se pintaba la cara y tal que cual, y ya no chillaba y salía y daba la vuelta por todo el pueblo. Entonces ya todo el mundo decía, ya estamos en carnaval, ya podemos vestirnos, porque ya salió Felipe, era un personaje. Sí. Y luego aquí se celebraban muy bien había muchas comparsas. Yo de crío me acuerdo, que tenía yo entonces a lo mejor 10 o 12 años, hace estos 70 años, pues el carnaval, había las comparsas había otro que le decían el poeta Totovía el poeta, que ese hombre hacía unas letrillas muy buenas y hacía unas comparsas muy buenas, pues músicos de aquí, y la gente se divertía bastante. Yo recuerdo que aquí ha ido cambiando el sitio del carnaval.
Y en la época que yo hablo de esto, que eran los años 40 y tantos, 50, por ahí 50, todo el fuerte del carnaval estaba, salían por todo el pueblo dando vueltas, ¿no? El carnaval, los mascarotes salían y daban la vuelta a todo el pueblo, en unos sitios, pero luego a la tarde, donde se concentraba ya, podríamos decir, el desfile de, vamos, la gente más de carnaval, sí. Pues tuvo un tiempo que era en la parte de allí arriba de lo que era la Fuente de San Juan, lo que es hoy la Fuente de San Juan, hasta llegar a la plancha, a la plazoleta, toda aquella zona, en toda aquella zona que era la carretera, que eso ha sido carretera, era la carretera para Cazorla y todo eso, pero el ambiente estaba ahí, hubo unos años que estuvo ahí. Luego después de ahí se bajó a la calle Santa María. En la calle Santa María, lo que era la plaza y la calle Santa María, hasta llegar a donde estaba el Banco Popular, pues ahí es donde hubo unos años mucho ambiente de carnaval, mucho ambiente. Mucho ambiente de carnaval ahí, bastantes años. Que ahí estaba la imprenta de Roa, y ahí se vendía la guasa, se tiraba, bueno, aquello era, estaba el casino de Limo, y todo el ambiente estaba entre la plaza del ayuntamiento y ahí. Luego ya después, posteriormente, se trasladó a la calle Nueva, parte de la calle Nueva, lo que es el barrio Nuevo, y que ahí estaba todo muy estrecho, pero que, bueno, que ahí estaba todo el mundo, todo el ambiente de carnaval, y lo que es el Prado, que está ahora mismo, que es lo que actualmente está ahí en esa zona, ¿no? Y esa es la esta que había, y había muy buenas comparsas en aquella época, había muy buenas comparsas. Y la gente lo pasaba muy bien, porque muchas mujeres no podían salir en todo el año, no salían. Y el escape suyo era, salían en el carnaval, y como no las conocía nadie, claro, se vestía y le chillaban a lo mejor al marido, que se lo encontraba, y el marido creía que su mujer estaba en la casa preparando la cena o preparando la merienda o lo que fuera, y le chillaba y le decía de todo. Claro. Y esa era la gracia que tenía el carnaval. Esa era la gracia, claro. Como aquí nadie se atrevía, nadie a destapar una careta, ni a nadie, claro, eso no, jamás, nunca, ¿no? Entonces, las mujeres sobre todo eran... Entonces, claro, la mujer no es como hoy, ¿no? Afortunadamente hoy estamos en otra época y bien, y para bien para las mujeres y para toda la sociedad. Pero en aquel momento la mujer era totalmente, y la dictadura, la mujer era una mujer, la mujer sometía totalmente al marido. Y la mujer tenía que estar en la casa, el marido era el que salía, y el marido llegaba y le tenía que quitarle los zapatos y ponerle la comida. Al final siempre ha sido un desahogo. Claro. Y entonces en el carnaval la mujer pues se vestía, se echaba 4 ropas por lo harto. Pues lo gracioso era el mascarote ese, que ahora ya la gente últimamente y en un tiempo a esta parte se ha gastado mucho dinero en hacerse buenos trajes y buenas cosas, y eso ha desvirtuado un poco el carnaval de Torrebrují, porque el carnaval de Torrebrují se hacía, no llevaba, las mujeres no llevaban esa ropa rara ni nada de eso, se echaba una sábana por lo alto, se echaban cualquier cosa, la careta y la antifaz o lo que fuera, y a la calle a trotar, a correr y a chillarle a uno y a otro. Y a lo mejor se daba la paradoja que una mujer, las solteras, ¿no? Si estaban solteras, pues al novio, o a lo mejor a alguno que le gustaba, pero que no le había llegado a pretender, como decimos, y le daba y se desahogaba con eso. Era así, es que era así. Luego, como en la dictadura también estaba prohibido el tema de los homosexuales, de las personas así, pues en el carnaval era ya no va más. ¿Por qué? Porque claro, se vestían de mujer, no los conocía, algunos los conocían más o menos, pero claro, no chocaba eso, porque como en el carnaval, pues bueno, pues en el carnaval, hombres que se visten de mujer y mujeres que se visten de hombres, ¿me entiendes? Sí. Y entonces esas personas, que yo conocía muchísimo, que eran buenísimas personas, cariñosas, gente buena, de verdad. No voy a decir los nombres porque no vamos a decir, pero ya hay muchos muertos, y eso eran personas extraordinarias. Y los pobres, pues, la válvula de escape suya era eso, era en el carnaval, porque si los cogían en otra época, bueno, los metían en la cárcel, o sea, que es que iban directamente a la cárcel. Y entonces en aquella época, pues estas personas, pues se divertían y los pasábamos muy bien. A muchos los conocía, no los conocía, pero tenían gracia y lo hacían. Y entonces, en ese momento yo,
se salían del armario bien salidos, pero esos 3 días nada más. Y no podía decirle a nadie nada. Iban disfrazados, Se supone que no se conocían. No se conocía. Y esa era la esta del carnaval. Luego, yo recuerdo que a mí me hablaban mis padres, mi abuelo y todo eso, que aquí se celebraba mucho el domingo de piñata, que era el domingo después del carnaval. Aquí el carnaval era, en aquella época era el domingo, el lunes y martes de carnaval. Y el domingo de piñata. Pero eso se hacía anterior a la Guerra Civil. En la República y en la dictadura de Primo Rivera, en aquella época se hacía el domingo de piñata, que era. Y cuando yo entré en la alcaldía, en el año 87, pues ese año, no sé si fue, o al año siguiente, instituimos de hacer el domingo de piñata. Y se empezó a hacer el domingo de piñata. Yo lo hice y ya el domingo de piñata lo que hacíamos ya era lo de las carrozas, empezamos con las carrozas, con lo otro, ya los premios, las cosas, ¿no? Ya podemos decir que ya antes de, en lo que es la democracia, cuando se constituye el primer ayuntamiento, y yo fui concejal en el primer ayuntamiento, que fue en el año 79, pues bueno, ya estábamos en democracia, estábamos ya... Era el inicio de la Era el inicio de la democracia. En el 77 fue cuando se hicieron las primeras elecciones que fueron para hacer la Constitución y tal, en fin, pero ya había libertad en el sentido de que ya no se prohibía el carnaval, ni muchísimo ¿Cómo menos. viviste tú en tu época como alcalde el carnaval? Que hiciste los cambios esos que has hecho, Sí. pero tuviste... era una satisfacción, era satisfactorio lo que era el carnaval también. ¿Tú cómo lo recuerdas? Sí, yo lo recuerdo con mucha ilusión porque era más joven, lógicamente, y también fue un poco ya la explosión de más libertad. Ya no era, aunque aquí se ha tolerado siempre, se ha tolerado por lo que estamos diciendo, porque se hacía, pero ya se le dio otro ambiente y otra cosa más. Ya se empezó con los concursos de letrillas, que aquí no se hacían en la época de eso, no había concursos de letrillas, con los premios a la máscara, lo otro, en fin, darle un ambiente. Se sacó, en aquella época, pues sacamos los carteles estaba yo de concejal entonces, los carteles en la primera corporación, hacíamos un concurso de carteles para anunciar el carnaval, que anteriormente no se hacía nada de eso. En fin, le fuimos dando un vuelco a esto, y cuando yo entré en la alcaldía, pues ya instituimos el domingo de piñata. Y el domingo de piñata hacíamos la de las carrozas y se hacía lo que se hace ahora. Que ahora ya se ha cambiado el sábado con buen criterio. Con buen criterio, bueno, ya hace años que se cambió el sábado por un buen criterio, porque claro, el domingo la gente ya se va afuera y ya no es lo mismo que el día festivo local, claro. Era el martes también, que ya se ha cambiado, parece ser. Exactamente, se ha cambiado al esto para poder el lunes se hace el festivo, porque coge sábado, domingo. Pero antes era el martes, quiero recordar yo. Sí, el martes del carnaval. Y en fin, y ese era el carnaval que había en aquella época, y bueno, y aquí la tradición que Torrebruguil siempre ha tenido mucha fama del carnaval. Pero se está perdiendo un poco lo que eran los mascarotes y la máscara que salía. Al no haber libertad, pues las mujeres y la gente pues salían en ese... También tampoco había tantos posibles como ahora. Ahora la gente tiene posibilidad de ir a comprar y demás, entonces la gente... no había posibilidad económica, la gente estaba en una época muy dura y una época que... Necesitaban creatividad. Exactamente, era creatividad y sobre todo, ya digo, aquí el sabio melonero. Había otro personaje también que era muy gracioso, que salía también con comparsa, y salía también, que era el Moreno Escupidera. El Moreno Escupidera era una máscara muy graciosa también. En fin, había unos cuantos personajes que eran muy, muy graciosos, pero siempre con las letrillas y las cosas refiriéndose a cosas del pueblo. Claro, en aquel momento que estamos hablando de la dictadura no se podía hablar de política. Joder, si alguno sacaba una letrilla contra el alcalde, contra Franco, contra el gobernador, pues iba apañado. Sí. Dormía en la cárcel, pero no más de un día, más de dos. Y entonces, claro, todas las cosas se circunscribía a las cosas que habían ocurrido en el pueblo, que se había separado una y luego se había juntado con otro, que tal, que cual, y a los novios, a las cosas de
de estas que ocurrían, cosas del pueblo, pero sin meterse en camisa de once varas. Bueno, así era la... José, pues lo dejamos así. Sí, hombre. Y ya sí, seguiremos charlando de otros temas.